Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los registros obligatorios en seguridad y salud del trabajo, ¿correcto? Em, Nosotros normalmente, todas las organizaciones, la mayoría, está utilizando ya de manera bastante frecuente, continua, los registros o los registros referenciales, básicamente, de la guía de la RM 50. Ya esos registros ustedes desde el 2013 la norma está, entonces ya son bastante de común entendimiento para los que desarrollamos los sistemas de gestión o los que estamos a cargo de sistemas de gestión o los que tenemos desarrollado un sistema de gestión y cumplimiento normativo legal, ¿correcto? Entonces, esos registros obligatorios o registros que utilizamos para la RM de la RM 50 también son mencionados en normas de seguridad y salud de trabajo, por lo que definitivamente se hacen de carácter obligatorio, ¿ok? Ahora, la guía de formatos, la guía referencial, la RM 50, nos da unos lineamientos y es importante recordar la coyuntura que hubo en ese momento para que salga la RM 50. Teníamos la ley 29783 que se desarrolló en el 2011, teníamos su reglamento, ley DS 005 del 2012, pero aún los sistemas, porque básicamente la normativa es una estructura basada en artículos, etcétera, pero no hay una estructura como una norma ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces, había demasiadas dudas con respecto a cómo llevar o cómo evidenciar que yo estoy cumpliendo con la norma, ¿no? Y obviamente cada empresa es un mundo diferente y cada uno llevaba su sistema de gestión como normalmente lo llevas teniendo una estructura básica, digamos, ¿no? Una estructura que no forzosamente cumplía con algo legal, ¿no? O sea, no forzosamente cumplía con algo como estandarizado. Entonces, la idea era eso. La idea era que el fiscalizador o las personas que hacen la fiscalización puedan tener una base, como que un criterio aplicable para poder entender si existe o no existe digamos que una no conformidad, se puede decir, o un incumplimiento en este caso, ¿no? Un incumplimiento a este artículo al cual nosotros tenemos que cumplir. Entonces, considerando eso, es que sale la RM 050 con la guía de formatos referenciales. Entonces, esta guía de formatos referenciales nos ayudó para poder tener un poco más de claridad en relación a qué es lo que deberíamos documentar, porque obviamente se entendía que el sistema de gestión, pues, es un sistema que se articula con varios elementos, básicamente. Entonces, ¿qué exactamente yo estaba obligado a presentar a la entidad, pues, fiscalizadora, ¿no? Entonces, ¿qué yo debería de tener? Entonces, como ya lo mencioné, la ley indicaba el tema de los registros, luego, obviamente, pues, el decreto del reglamento, de su reglamento, también, y luego salen los formatos referenciales. Ahora, después de los formatos referenciales, pues había muchas empresas, básicamente, que comenzaron a indicar que estos formatos para una micro y para una pequeña empresa, pues eran complejos y iban a tener, obviamente, mucha más dificultad para poder llevar a cabo todas estas actividades para una micro y para una pequeña empresa. Y es ahí donde nace el sistema simplificado de registros. Este sistema simplificado de registros disminuyó la cantidad de registros para este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros teníamos unos registros que tienen que tener una información de acuerdo a la RM 050, pero también teníamos que tener en cuenta aquellas empresas que tienen menor cantidad de trabajadores y en ese tiempo se catalogaba a una micro y una pequeña por la cantidad de trabajadores. Ahora no es así, ahora es más por el tema de la facturación de la empresa. Entonces,
el tema de qué régimen nos aplica sociolaboralmente, no a nivel de fiscalización, SUNAT o algo así, eh, era importante que se entienda de que el hecho de que haya micro y pequeñas empresas que no puedan estructurar todo de esta forma, porque recuerden, estos registros son 8 registros y cada uno tiene su complejidad. Entonces, muchas pequeñas empresas se les iba a ser muy difícil poder lograr este detalle, sobre todo llevar tanta documentación. Estamos hablando de empresas que son de 1, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, empresas muy chiquitas o que recién estaban empezando, una panadería, por ejemplo, o de repente, o empresas como puede ser una tienda, básicamente eran empresas, pues, microempresas o pequeñas empresas que están digamos, en vías a convertirse o llegar al régimen de no MIPE, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues había que hacer estas distinciones. Había que hacer estas distinciones. Ok, entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que ver acá? Tenemos que entender que estos registros son los que de alguna forma avalan nuestro sistema de gestión. Y si de alguna forma han logrado revisar todo lo que indica el registro, sobre todo en el tema de estadístico, se han tenido que dar cuenta de que ahí está toda la información del sistema de gestión. ¿No? Quizás podrías tener más cosas, perfecto, no habría ningún problema en que tengas más cosas, pero yo creo que está bastante completo. Si se revisan punto por punto, está bastante completo cada uno de los, y para qué se usa cada uno de los registros. ¿Ok? Entonces, este conjunto de elementos que básicamente que representan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como la política, los objetivos, los reglamentos, los procedimientos, los manuales, todo este engranaje que se crea, básicamente tiene la finalidad de que los trabajadores realicen una actividad sin que tengan que accidentarse ni enfermarse, ni que tengan incidentes que puedan afectar tanto a ellos como a sus compañeros. O sea, el fin de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es justamente gestionar la seguridad y salud en trabajo en la organización. Obviamente, con esto, lo que yo logro también es que mi organización no solamente es el cumplimiento legal, que siempre es como que, oye, mira, si no quieres que te multen, haz esto, ¿no? O sea, eh, siempre esa parte me ha parecido tan básica, o sea, súper básica eso, ¿no? O sea, hacer todas las cosas al miedo de que me vayan a multar y todo eso, de alguna forma desdibuja el sistema. Dice, realmente la función del sistema o lo rico del sistema es que es el soporte de la organización. Y el tema es cuando está mal implementado. Cuando está mal implementado el sistema de gestión, no conversa con la organización y en muchos casos lo hemos visto. Hay clientes que han llegado a nosotros, veían el sistema como una cosa anexa, como algo que tengo obligación de hacer, ¿no? Pero no conversaba con nada del proceso, con la organización no conversaba. O sea, ya cumple con todos los documentos y te los al día y ya está. Pero, ¿cómo integro eso? Ese es el kit del asunto. Ese es la realidad que yo tengo que encontrar. Ese debe ser mi realidad. Mi realidad debe ser que mi sistema debe estar articulado con cada cosa que yo hago día a día. Todos los días tengo que articular esto para que le pueda dar un sentido, porque los registros también viven en función de eso. Si yo no he entendido cómo articularlo a mi día a día, los registros van a ser un dolor de cabeza que al final termino llenándolos cuando estoy frente a una auditoría o estoy frente a una fiscalización. Entonces, o tengo una solicitud del órgano fiscalizador, ¿no? Entonces, termina estando ajeno.
Y obviamente ahí, si tu sistema no conversa con la organización, pues hay tiempos muertos, hay tiempos que se emplean para hacer las actualizaciones, para que tú puedas eh, realmente presentar al menos los documentos para que no tengas sanciones. Pero eso no es el sentido, porque realmente no deberías tú de estar armando cosas para ese momento, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en muchos casos, pues así pasa, ¿no? Así pasa. O sea, la idea es que esto converse para que así el registro se trabaje de forma automática, no necesariamente porque voy a ser fiscalizado, tengo que ya comenzar a llenar los registros, ¿no? Ese es el tema, ese es muchas veces el tema. Ok, formato versus registro. Ya eso sabemos que los formatos son las plantillas que tenemos aquí, por ejemplo, de la RM050, tenemos los formatos que van, donde nosotros vamos a anotar estos resultados que obtenemos, ¿no? Entonces, y el registro ya es la plantilla con los datos que hemos obtenido, ¿no? O sea, si por ejemplo tengo mi formato para registrar todo lo que son mis monitoreos. Obviamente, cuando ya ese formato está cumplimentado, entonces ya lo tenemos como registro. Ahora, lo que les volví a decir, lo que les decía de acuerdo a la empresa, ¿no? Entonces, ahí decía que ya no es un determinante para poder considerarse micro o pequeña empresa, etcétera, el hecho de que tengas número de trabajadores. Eso ya no funciona así. Ahora básicamente lo que existe son el régimen simplificado para todo lo que es MIPE y el régimen, pues, para lo que es no MIPE, ¿no? Básicamente los registros del el sistema simplificado para lo que es MIPE y el sistema normal para lo que es no MIPE, ¿correcto? Entonces, eso es de acuerdo al tipo de organización. De acuerdo al tipo de organización que nosotros podemos optar. Ahora, también es importante entender de que, si bien es cierto, existe este tema del régimen simplificado de la 085, ¿no? También es importante entender que muchas veces, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros, muchas veces tenemos que sustentar todo nuestro sistema de gestión para un cliente, ¿no? Para una mina, por ejemplo, ¿no? Entonces, o para licitar en alguna organización. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener para poder cumplir con todo lo que nos solicitan, a veces se escapa de todo lo que es el régimen simplificado. A pesar de que la norma te indique, muchas veces para poder ser competitivo, el cliente te va a solicitar un reglamento, por ejemplo, o te va a solicitar que tengas estadísticas que no forzosamente estén dentro de tu régimen simplificado, ¿no? Perdón, de tu sistema simplificado. Entonces, ahí es donde pasa el tema de decir, bueno, si bien es cierto, la norma me dice que debo de tener un sistema simplificado, que puedo optar por este sistema simplificado, al final de cuentas esto no me hace competitivo porque igual tengo que responder bajo todos los registros a mi cliente. ¿A veces ha pasado? Sí, muchas veces. Porque el cliente dice, bueno, yo necesito tus monitoreos, necesito así, pero yo no tengo obligación porque yo no tengo, soy una empresa micro o soy una pequeña empresa. Ah, no, yo necesito que todo se haya monitoreado. Ahora, también es importante entender que si bien es cierto existe este régimen simplificado, hay varias cosas que, si se han dado cuenta, la norma nos indica cómo debe ser. El DS002, por ejemplo, habla sobre la forma como o los criterios que tú tienes que tener en cuenta para poder generar tu I+C. Y dentro de lo que es el I+C está los monitoreos, está obviamente todo el tema de llevar los exámenes médicos. Entonces, si bien es cierto, de alguna forma existe el sistema simplificado, también existe la necesidad de que por norma tú hayas tenido información o requieras información que no forzosamente esté dentro de este sistema. ¿Ok? Ahora, también está la pequeña empresa, que ya no son 3 registros, sino 5. Y en en estos tres registros, recuerden, mira lo que hay. Hay registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, registro de exámenes médicos ocupacionales y registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo. No está aquí el monitoreo.
Ok, vamos a la pequeña empresa. En la pequeña empresa, ¿qué existe? Es registro de accidentes, eso siempre va a haber. El registro de exámenes médicos ocupacionales también. El registro de seguimiento, el registro de evaluación del sistema y el registro de estadísticas de seguridad. Entonces, en esta micro, no existe algunos registros obligatorios, como por ejemplo, no está el registro de auditorías. Ahora, dentro de lo que es la obligación legal de realizar auditorías, ya la conocemos. Entonces, recuerden que estamos hablando de una norma que tiene mucho tiempo. Estamos hablando del 2013. Estamos hablando ya de que esta norma tiene más de 10 años. Entonces, mucha norma. Ahora, esto no ha sido actualizado, ni ha sido derogado, ni nada, pero se entiende que esta resolución ministerial son formatos referenciales. Entonces, importante entender que estos sistemas simplificados también de la 085 o de la RM050, lo que persiguen es estructurar el sistema de gestión de una forma más correcta. Ahora, sinceramente, con todos los cambios que hay, al final de cuentas, terminamos haciendo los 8 registros y más, ¿no? Así seas una pequeña, así seas una micro, al final terminamos haciendo otro tipo de registros también. Como les digo, para poder ser competitivos o para poder postular alguna licitación o realizar alguna propuesta. A nosotros nos ha tocado muchas veces tener registros, pues, más de los 8 registros que tenemos aquí, muchos más, porque así lo solicita el cliente. Y a veces, obviamente, estamos supeditados a cumplir con sus exigencias, porque contractualmente está dado o porque la casa matriz también requiere otro tipo de registros. Entonces, recuerden de que aquí lo que vamos a hablar es un poco de los registros que están de forma obligatoria mínimamente, ¿correcto? Bueno, empezando por el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Incidentes peligrosos. ¿Y por qué yo dudé? Porque hay una parte que también recuerden aquí que hablan sobre las enfermedades profesionales y hablan sobre las enfermedades ocupacionales. La RM050 hace referencia a enfermedades ocupacionales, ¿no? Pero entiéndase que, que usa el listado de las enfermedades profesionales. Los registros deben llenarse de forma completa y correcta. O sea, ¿qué significa? De que al menos cuando hemos hecho auditorías, siempre por alguna razón los registros están mal llenados. Siempre, o sea, no, quizás no todos, pero el 50% le falta algo. Tiene casillas vacías, o hay borrones y tachas, o de repente hay información que se ha cambiado de casilla, se ha colocado en otro lado. Ese tipo de errores tienen que revisarlo bien, tienen que revisarlo. Si bien es cierto, no es que sea objeto de alguna multa eso, ¿no? O sea, definitivamente si falta información, sí, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, he colocado información en otro lugar, he cambiado de lugar, pero tienen que tener en cuenta de que todo suma. Entonces, esa también no es una forma correcta de llevar. Revisen sus registros, revísenlos bien, revisen que todo esté llenado, que todo esté completo y que obviamente esa información que ustedes están colocando, esa información que nosotros estamos indicando que es la correcta, ¿no? O sea, si yo tengo formas de evidenciarlo, ¿no? O sea, porque estos registros normalmente son como hojitas, pero detrás de todo esto hay información que yo puedo solicitar, ¿no? O sea, es importante también que se entienda así, porque estos registros vienen de un informe previo, en muchos casos vienen de una investigación previa, vienen de un reporte previo, solamente que yo recojo información y la traslado a este registro. Es importante que se entienda así. Ahora, la conservación de estos registros, ustedes ya la conocen. Ustedes saben que hay tanto los archivos activos como los archivos pasivos. La norma te dice que los archivos activos, con toda la información, tienen que estar en acceso, ¿no? El empleador debe de tenerlo en acceso por lo menos los últimos 12 meses. Así que cuidado en eliminar información
que sea relevante o que esté vinculada a este tipo de archivos activos. Ahora, también hay archivos pasivos que también tengo que protegerlos y tengo que, obviamente, conservarlos. Y la conservación también tiene fechas, ¿correcto? Por ejemplo, si ya saben, ya si son archivos que están relacionados a un evento que desencadenó en una enfermedad ocupacional, en una enfermedad profesional, pues estos tienen que estar guardados, conservados durante 20 años. Si fue en el caso de un accidente de trabajo, 10 años, y si son otro tipo de documentación, 5 años. Entonces, mi archivo pasivo está claramente especificado el tiempo de que yo voy a tener para tener a la mano, o mejor dicho, conservado, ¿no? Esta documentación. Obviamente, estos archivos deben respetar la confidencialidad y respetar, obviamente, también el hecho de la idoneidad de cada uno de los documentos. ¿Eso qué significa? Que la información sea correcta, veraz, evidenciable. Eso es importante recordarlo, ¿correcto? Ok, por ahí tengo alguna pregunta, por favor, Jime, estaba viendo que había algunas preguntas. Jime, si me Sí, ayudas. ingeniera. Acá Giancarlo Choque consulta, dice, una consulta, ¿quién tiene que tener conocimiento en la empresa? La existencia de estos registros, aparte del SCT. ¿Quién tiene que tener conocimiento de los registros? Bueno, básicamente el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo debe tener conocimiento, el comité también tiene conocimiento y el empleador tiene conocimiento de su sistema de gestión. O sea, básicamente el conocimiento depende de quién en la organización es responsable de cada uno de los registros. O sea, eso sí está clarísimo. El Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, de hecho, que tiene conocimiento de cada uno de los registros. Ahora, el empleador también, porque él es el que lidera el sistema de gestión. Entonces, ¿cómo puedo liderar si no tengo conocimiento de lo que se está registrando? O de lo que yo tengo que registrar, o de lo que yo tengo como estadística, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, que el empleador a quien designe también el empleador, puede ser también el comité, de todas maneras, ¿no? O sea, hay muchas entes dentro de la organización que debe de tener conocimiento, ¿no? Porque recuerden, dentro de una fiscalización o cuando yo estoy presentando alguna documentación, normalmente eso llega a una casilla. Entonces, esa casilla, la persona que pones como responsable, a veces pones a la contadora, ¿no? Como responsable de poder presentar documentación. Eso es correcto, pero no tanto. O sea, digamos que la contadora puede ser que tenga información, puede ser que conozca algunas cosas, pero cuando no está bien llevado, puede también incurrir en errores, como por ejemplo presentar documentación que no corresponda o que no sea parte del sistema y que no se haya sido revisada. ¿No? Como por ejemplo el reglamento, probablemente la contadora sepa sobre el reglamento interno, no lo dudo, ¿no? Pero cuando va a contestar una carta, es importante tener en cuenta de enviar a las personas que sean las más idóneas para poder responder al ente fiscalizador de todas maneras, ¿no? Y no solamente brindarle, claro, por un tema de seguridad entiendo de que hay cosas que no se pueden estar brindando las claves a todo el mundo, ¿no? Pero sí es importante que se derive o que esa persona sepa a quién derivar este requerimiento, porque podía incurrir en errores o de repente en omisiones. Pues tengan en cuenta eso cuando lleguen estas solicitudes, ¿no? Todo el mundo tiene casillas a estas alturas, ¿no? Entonces es importante quién la administra, ¿no? A nosotros nos ha pasado con algunos clientes que la casilla no la tenía solamente la contadora y para poder ubicar a la contadora fue toda una complicación y, o sea, porque nosotros pues estábamos en campo, entonces la solicitud era
muy crítica porque ya estaban en los plazos y se avisó muy tarde, ¿no? Entonces, era importante y era información que se tenía, ¿no? Era información que sí se tenía. El tema es que las casillas se tienen que revisar. A quién hayan colocado como las personas a las que van a notificar, es importante también que deleguen y que se establezca en un flujo de comunicación, ¿no? O sea, tienes un flujo de comunicación de tu casilla, a dónde va a llegar, quién lo va a responder, va a depender también de quién, o sea, de quién está delegado, quién es el responsable de dar esa respuesta, o si se va a hacer una reunión para poder dar una respuesta. A veces la respuesta no solamente la puede dar una persona, tiene que convocar a comité o se tiene que convocar a más personas que conozcan el servicio de seguridad y salud en el trabajo, porque pueden estar pidiendo cuestiones pues que no forzosamente estén ligadas al tema contable o al tema de SUNAT, digamos, ¿no? O sea, sino que estén, sí entiendo que todo se vuelca ahí, entiendo que hay información relevante, pero no puede ser las únicas personas porque a veces, y ya ha pasado, existen este tipo de omisiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿qué más? Voy a contestar algunas preguntas porque luego me indican que no contesto. Ok, em, para un molino de arroz, ¿cuáles son los documentos mínimos que debo tener para cumplir con la ley? A ver, sí, los requisitos no están en función de cuál es qué es lo que realiza la organización, ¿no, Jesús? No está en función de eso, está en función de bajo qué régimen sociolaboral se encuentra la organización. ¿Está dentro de una no MIPE o está dentro de una MIPE? Si está dentro de una MIPE, pues si es una micro, entonces es 3 registros. Si es una pequeña, 5 registros. Y si es una no MIPE, entonces estamos hablando de 8 registros. Ahora, como les vuelvo a decir, recuerden que esto de aquí tiene un montón de tiempo. Entonces, hay mucha información que ahora nosotros sabemos que debemos de cumplir. A ver, ¿cuándo salen los requisitos para elaborar tu IPRC? ¿Cuándo salieron los requisitos? Los requisitos salieron en el 2022, si no me equivoco. Entonces, recuerden que han habido muchos cambios, han habido modificaciones, y eso hace que nosotros tengamos en cuenta, es más, en ese tiempo no había habido pandemia, o sea, hay que entender de que estos registros fueron generados en su momento para poder, de alguna forma, ordenar todas las solicitudes que habían dentro del sistema de gestión, o sea, todo lo que se solicitaba dentro del sistema de gestión. Entonces es importante considerar eso cuando nosotros hacemos una revisión, ¿no? ¿Por qué? Ahora dentro de los 7 requisitos, te piden que hayas hecho monitoreo, porque es un requisito para hacer el IPRC. Y es súper lógico que pase eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú querías evaluar el ruido en tu organización y no tenías un punto de referencia ni siquiera? ¿Cómo puedes asumir que hay o no hay ruido en una ubicación o en un puesto de trabajo? Porque se imagina, o sea, dejarlo a la subjetividad para que el trabajador, bueno, usted tiene ruido, le afecta, no, sí, o sea, no funciona así. Justamente es que es importante entenderlo, porque yo podría decirles, bueno, los registros son 8, son no, pero no todo es así, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que también las normas cambian. Estamos hablando de una norma que tiene más de 10 años, ¿ok? Ok, las consultas, también la RMR 050 habla sobre la consulta a los trabajadores y los representantes, que tienen derecho a consultar estos registros. Ojo, menos obviamente los de los exámenes médicos, pero los demás registros pueden consultarlo. O sea, si un trabajador te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ver un registro de la auditoría que hicieron, o el comité te dice, quiero ver el registro de la auditoría que hicieron, no sé, el año pasado. No, o sea, quiero ver el registro, o sea, está la posibilidad de hacerlos porque la norma lo indica que se puede hacer en consulta. Ahora, ¿para qué genero tantos registros? ¿Cuál es el sentido de generar tantos registros?
Bueno, definitivamente los registros se generan porque ahí se tiene que colocar toda la información que yo necesito para saber cómo está mi sistema de gestión y en qué debo corregir o en qué puedo mejorar. Entonces, sí es importante que se entienda de que los registros no son para guardarlos, los registros son para usarlos. Entonces, si yo tengo un registro estadístico de inspecciones, y en estas inspecciones pues se levanta información y se levanta obviamente medidas correctivas, pues la idea es que estadísticamente yo las corrija en el tiempo límite que me pongan, que tengan los responsables y que esto estadísticamente lo pueda documentar para evitar que vuelva a pasar esta misma condición, básicamente, ¿no? Por ejemplo, tengo unas inspecciones de tableros eléctricos y estoy notando que en la mayoría de tableros eléctricos, pues no existe una puesta a tierra efectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve mi registro de inspecciones? Para que yo pueda corregir esta condición, que obviamente es una condición de alto riesgo, en el mínimo tiempo, o sea, que lo corrija ya, ¿no? Y que luego evite que en las próximas inspecciones o que en las inspecciones en otras sedes esta condición se siga dando. Entonces yo tengo que tomar acciones. Esas acciones, obviamente, de todas estas observaciones que he tenido, yo tengo un plan de acción y ese plan de acción tiene que ir hacia corregir esa causa que estoy encontrando, ¿no? Que entonces estamos teniendo algún problema de repente con el supervisor electricista, con las personas no sé, que facilitan los tableros. Ya ustedes tomarán las medidas correctivas y estas pues se llevan a cabo en toda la organización, ¿no? O sea, si yo ya encontré uno, pues solicito que se revisen en todas las áreas, ¿no? En todas las sedes se tengan, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco lo que yo hago con la información, que compruebo la efectividad de lo que yo estoy haciendo. Con eso es básicamente para poder comprobar. Puedo identificar las desviaciones, la brecha, puedo identificar qué es lo que está pasando y tengo que, a partir de ahí, hacer las acciones correctivas, ¿no? Y luego, obviamente, recuerden que nuestro sistema de gestión tiene un carácter preventivo en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de acciones, se habla de acciones correctivas. Elaborar, obviamente, planes de mejora y cuando esto pasa, pues es importante revisar siempre nuestro I+C, que es nuestra matriz que es completamente viva, ¿no? Ok, empecemos por el registro. Dios mío, me quedo súper corta de tiempo. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Entonces, aquí quería mencionar que el accidente definido como ese accidente como evento no deseado en el trabajador sufre lesiones corporales y es causado por realizar trabajos dentro de la jornada habitual o ejecutar órdenes recibidas por el jefe o empleador, aún así fuera de la empresa, aún sea fuera de la empresa o de horas de trabajo. Suponiendo de que el trabajador está saliendo ya de su hora de trabajo y lo mandan, pues, ¿sabes qué? Anda, recógeme, no sé, un taladro en algún lugar, ¿no? Y de repente, no sé, él recoge el taladro y el taladro de repente, o la moladora, no tenía una guarda y estaba ahí, se corta, suponiendo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No forzosamente tiene que estar él bajo el uso de esa máquina, ¿no? Pero sí bajo órdenes expresas del empleador. Ahora, también se define qué es enfermedad profesional, ¿no? Como esta enfermedad que se ha establecido como hay una parte importante que es el causal, ¿no? O sea, cuando no se encuentra la relación entre la enfermedad y este causal, o sea, esta parte del trabajo que pudo haber causado la enfermedad. Ahora, recuerden que hay un listado de enfermedades. Ese listado forma parte de la RM 480, que se establece, ¿no? Esta NTS, perdón, ¿no? 068 del MINSA, donde está el listado de enfermedades profesionales. Hubo un cambio después de la pandemia donde agregaron la COVID a los puestos de salud, a los que estaban expuestos, obviamente, personal de salud.
¿correcto? Donde se agregó este tipo de enfermedades. Pero de ahí mayores modificaciones no han habido, ¿ok? Entonces, este registro de incidentes se establece, hay un registro de incidentes peligrosos e incidentes. Estos registros ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Dónde están estos registros? ¿Dónde están los registros? Sí, los registros pueden ser virtuales, no necesariamente tienen que ser físicos, pueden ser virtuales. Eso básicamente ya entendimos, pero uno tiene que garantizar que si está virtual, pues esté de la forma correcta, ¿no? Tiene que guardar digamos, toda la evidencia, tiene que no simplemente guardar la hojita. O sea, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ok, por ahí me preguntaran si tengo 10 trabajadores a mi cargo, tendré que implementar mi sistema, ¿cuál es el procedimiento para el cumplimiento de ley? Judith, bueno, si tienes 10 trabajadores, de hecho que tienes que tener un sistema de gestión. A ver, hay que entender algo. O sea, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es opcional. Así tenga uno, así sea yo solito. Nosotros hemos implementado sistema de gestión para un arquitecto o para un dentista, ¿no? Básicamente era él solito y su consultorio. O sea, no es opcional, hay que entender, el sistema de gestión es parte de la ley 29783 y es parte de todo el cumplimiento legal que tenemos que tener. Si queremos tener una empresa, pues de hecho que tenemos, ya sea una MIPE o ya sea una no MIPE, pues al tener una empresa yo me hago responsable, yo tengo que hacerme responsable, ya sea responsable por un trabajador o que puede ser yo mismo. ¿No? Pero de hecho que no es una opción. Un sistema de gestión no es una opción. No es como decir, puedo tener, quiero tener, oye, me parece bonito, me parece bien. No, tienes que tener. Ahora, definitivamente que menos cosas vas a documentar, sí, por supuesto, vas a documentar menos. Por eso existe el sistema simplificado de gestión. Ok, pero ya les he indicado las salvedades que ha habido, porque en este sistema de gestión estamos hablando de un sistema o de una norma que ya tiene bastante tiempo y que ha tenido sus modificaciones. Hay que entender también esa parte, ¿no? Entonces, igual yo tengo que tener, porque el sistema de gestión o la obligación involucra a cualquier tipo de organización, privada, pública, Fuerzas Armadas, cualquier profesionales independientes. Ahí está la norma y la norma es clara. Así que nosotros tenemos empresas que implementamos, que tenemos una empresa de 3.000 trabajadores, donde nosotros nos hacemos cargo de todo el sistema. Claro, ahí hay como 5 personas destacadas, ¿no? Para hacerse cargo de todo el sistema. Y también tenemos empresas que son muy chiquitas, en las cuales nosotros simplemente, o de repente, como es menos, obviamente al haber menos personal, hay menos exposición, el riesgo también cambia, pues simplemente vamos una vez a la semana o mucho menos tiempo, ¿no? Pero tenemos empresas donde completamente hay equipos destacados. Hay un médico, psicólogos, prevencionistas, el supervisor y el coordinador, entonces ahí está todo el equipo trabajando. Entonces, va a depender de qué tú requieras en tu organización y también va a depender de lo que requiera tu cliente. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces dicen, no, pero me ha dicho que solamente sí, pero yo podría definitivamente al tema legal nos podemos ceñir y eso es importante, pero el cliente también puede solicitar lo que a él tiene que cumplir como lineamiento a nivel de la corporación, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que también evaluarlas en ese sentido, ¿no? Ok, sí, estoy súper tarde y me falta un montón de información y yo sé que falta bastante información, pero al menos voy a hablar sobre este registro de incidentes peligrosos incidentes, ¿no? Este registro ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, forma parte de la RM 050. El registro de incidentes peligrosos e incidentes. Y acá solamente quiero hacer una salvedad sobre el tema del incidente. El incidente que, como lo definen acá, que es el que se tiene que reportar,
es ese suceso que se ha acontecido. O sea, el incidente aquí lo mencionan como ese suceso que pasó en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, en que la persona pues afectada solamente ha sufrido un primer auxilio. Acá lo definen así, ojo con eso. O sea, que significa que este incidente yo sí lo puedo investigar, o sea, sí definitivamente puedo sacar medidas correctivas a partir de este incidente que pasó con un primer auxilio, ¿ok? Y también me indica sobre el incidente peligroso. Entonces, en este incidente peligroso, aquí sí no pasó nada. Sin embargo, tiene el potencial de pérdida suficiente como para necesitar investigarlo, porque obviamente pudo afectar a muchas personas. Sí se tiene que entender eso bien, porque en algunos casos yo estoy viendo que solamente están reportando incidentes de alto potencial y no están reportando los primeros auxilios. Y eso no es del todo correcto, porque acá claramente indica que también se consideran los incidentes, que se consideran los primeros auxilios. Y los incidentes peligrosos se le llaman a esos incidentes que pudieron haber acontecido con las debidas consecuencias, pero o sea, digamos que no pasó, ¿no? Pero sí tiene alto potencial de pérdida. ¿Qué significa alto potencial de pérdida? En muchos casos, cuando hablo de alto potencial de pérdida, me gusta dar un ejemplo que es bastante claro. Por ejemplo, si yo estoy juntando hojas, ¿no? Entonces tengo que hacer unas impresiones y junto hojas. Entonces yo me corto con la hoja bond, ¿no? Entonces tengo un corte en mi dedo. Y luego tengo un trabajador que está trabajando con una cortadora y también se corta el dedo, ¿no? O sea, hace no, pequeño corte, ¿no? Si ese corte, bajo la misma condición, o sea, básicamente digamos que la misma consecuencia, ¿no? No condición, sino es el mismo tamaño del corte, la profundidad es similar, pero yo quisiera que diferencien el potencial de pérdida, ¿dónde está? ¿Dónde hay potencial de pérdida? O sea, potencial de pérdida hay en la hoja bond, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La hoja bond me va a cortar el dedo? No, ¿verdad? No, no, no me va a cortar, pero sí, sí, definitivamente, pues, de hecho que existe ese corte, pero no es que me va a cortar el dedo, no voy a perder el dedo, sí, pero con la cortadora sí. Entonces, ¿dónde está el potencial de pérdida? ¿Dónde evalúan el potencial de pérdida? A ver, ¿dónde está el potencial de pérdida? Una cortadora. Así es. Gracias, Terry. Muy bien, gracias, gracias. Gracias por contestarme, Terry. Muy amable. Así es. Es en la cortadora donde hay mayor potencial de pérdida. Sí se entiende esa parte, ¿no? Se entiende de que cuando yo hago una investigación o cuando yo investigo algo, el potencial de pérdida lo tengo que evaluar. De cajón tengo que evaluarlo, porque si no estaría perdiendo tiempo. ¿Quién va a investigar el corte con la hoja? O sea, sí, probablemente puedes sacar tus medidas correctivas. No dudo que de alguna forma te va a servir. Bueno, para la próxima tengan cuidado en el momento de sacar las hojas de esta forma, háganla así. Pero creo que ya a veces se van para el otro lado ya, ¿no? O sea, he visto procedimientos, por ejemplo, del uso de una impresora. He visto procedimientos para colocar un cartucho en la impresora. Entonces, yo creo que sí hay que documentar información, pero también recuerde en dónde enfocar sus recursos, porque todo cuesta, o sea, todo cuesta. Entonces, la investigación cuesta recursos de la empresa. Entonces, definitivamente, ¿dónde voy a poner mis balas? ¿En dónde voy a enfocarme? Si yo me comienzo a enfocar en cualquier cosa, entonces definitivamente mi empleador también va a decir, oye, ¿esto realmente tiene alguna utilidad? O sea, ¿en qué momento si voy a seguir investigando todo lo que me ocurre? No puedo hacer eso, tengo que elegir bien, no tengo que saber exactamente. Recuerden que no se puede estar investigando todo el tiempo. Por eso es que es importante definir el potencial de pérdida para poder saber qué investigar.
y también para poder también documentar, porque el hecho de que tengas procedimientos, pues hasta para cualquier cosa completamente, pues no es el fin del sistema de gestión. El sistema de gestión está basado en una evaluación de riesgos. Entonces, vean la priorización del riesgo. O sea, la priorización de riesgo es importante. Cuando yo no tengo una buena priorización de riesgo, pues termino em, investigando cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Ok. Roberto Tepo, Robert Tepo, dice, buenos días, si registro un incidente peligroso por uno de mis trabajadores, pero al mismo tiempo genero primeros auxilios a un peatón, ¿el primer auxilio de particular suma mis estadísticas? No, porque tú solamente sumas a tus estadísticas básicamente tu personal que está a cargo, no el personal que no es parte de tus trabajadores. Eso no tiene nada que ver con tus estadísticas. Ok, eh, vamos a ver esta parte de la descripción y de ahí vienen los registros de accidente. En los registros de accidente, ¿qué es lo más relevante? Lo más relevante aquí es que ustedes vuelquen aquí la información, pero que esta información esto no tiene que ver con esto de aquí, no es el reporte del accidente, ¿correcto? O sea, esto es donde ustedes van a volcar la información que salga del informe. O sea, ustedes tienen un procedimiento de investigación, inclusive la norma aquí te lo dice, ¿no? Tú puedes tener la metodología que a la organización le funcione, ¿no? O sea, puede utilizar la metodología, no sé, los 5 porqués, modelo de causalidad de pérdidas. Ya ustedes escogen qué metodología ustedes han considerado que es la mejor para investigar sus accidentes. Y de acuerdo a esa metodología, ustedes van a tener una información. Esa metodología les va a pedir varias cosas. Les va a pedir, por ejemplo, información relacionada al incidente, ¿no? Al accidentado, básicamente, ¿no? Información relacionada a las personas que lo presenciaron, información relacionada a la documentación, información relacionada a la ubicación, información relacionada a los elementos que estuvieron presentes dentro de de este suceso, de este evento. Entonces, toda esa información yo no la voy a volcar acá. Esto es un resumen de lo que yo ya hice. O sea, de lo que yo ya trabajé, ya tengo investigación, ya vuelco acá todo lo que son las medidas correctivas que yo voy a tener en cuenta y obviamente yo esto tiene que conversar con lo que yo haya realizado, ¿no? O sea, básicamente es importante que no se olviden de que las evidencias son posibles solicitarlas. O sea, de hecho que si hay una investigación y hay un informe y este informe pues te ha llevado a un análisis de causa raíz y te ha llevado a un plan de acción a partir de esa causa raíz, pues entonces todo eso tiene que ser evidenciado mediante la documentación, que no la vas a poner acá, esto es parte pero que te la pueden solicitar, sí, por supuesto. O sea, de hecho que no, esto es un registro, pero no es todo la investigación propiamente, ¿no? En el caso de que esto básicamente es el reporte, ¿no? No es prácticamente la investigación propiamente, ¿no? Eso es importante. El registro de enfermedades ocupacionales es lo mismo. Eso también se sustenta en información. Entonces, esa información, pues, en el caso de las enfermedades ocupacionales sí termina siendo bastante delicada. Y es importante que se salvaguarde la información, que sea, pues, muy sensible, que sea información, pues, confidencial, ¿no? Este registro no te va a pedir información confidencial. No es lo que se registra aquí, información confidencial, porque eso obviamente pues es llevado por tu médico ocupacional, ¿no? O la persona que está a cargo de ya sea una clínica externa o ya sea pues tu médico ocupacional, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Porque de las dos formas también se puede hacer, si es que no tuvieras. Ahora, si no estuvieras un médico ocupacional destacado para ti, puedes tener también médico ocupacional que trabaje solamente en lo que tú necesitas, ¿no? O sea, que solamente vea por tus 8 trabajadores, 10 trabajadores. Nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos empresas que tienen 30 trabajadores y el médico va
depende de lo que haya solicitado el cliente, una vez por semana o va cada 15 días, ¿no? Pero de alguna forma ayudamos a que cada cosa que se realice en el sistema esté validada por un médico ocupacional. Es algo importante. Yo no estoy desestimando el tema de que no puede haber profesionales de la salud. Sí, perfecto, profesionales de la salud definitivamente son importantes. Los profesionales de la salud, enfermeros, es importante, pero no se puede, no pueden tener las responsabilidades que tiene el médico ocupacional como tal. El médico es el que determina el levantamiento, por ejemplo, de una observación. Y también es el que va a entregar el resultado de los exámenes médicos. Entonces, yo no le puedo dar a la enfermera para que le dé los resultados al trabajador. Tampoco le puedo dar, pues, al técnico. Eso es incorrecto. Y menos al asistente social, que también lo he visto. Entonces, no funciona así. El médico está justamente para explicarle al trabajador cuáles han sido sus resultados, cuáles han sido sus observaciones, si de repente hay que hacer una interconsulta, porque se necesita levantar una información y también le puede prevenir al trabajador sobre algunos aspectos que haya encontrado a partir, por ejemplo. Cuando yo me hice mi examen médico, en mi examen médico salió mal el tema de los triglicéridos. Entonces, no es que mi doctor se sentó conmigo y me dijo, mire, ¿sabes qué? Tus resultados han sido estos, hay que hacer la interconsulta, tienes que ir a verte para un endocrinólogo, etcétera. Y qué importante fue que en ese tiempo me dijera que yo, o sea, si yo realmente en el fondo, ese examen ocupacional me ayudó muchísimo para poder tomar acción. Lo mismo pasa con los trabajadores. Quizás no forzosamente yo tenía que ingresar a alguna planta en ese momento, pero qué importante fue que en mi examen periódico esto saliera, para que yo pueda tomar acción y pueda desarrollar ya otro tipo de actividades, desarrollar otro tipo de, hacer algunos cambios y todo eso. Entonces, esa información es relevante que el trabajador la sepa, pero el médico también puede orientar sobre ciertas cosas, mira, ¿no? Pero no, a ver, ustedes cómo vamos a hacer, dar esa gran responsabilidad a otro tipo de personas que no es su competencia. La competencia de la enfermera ocupacional es otra, la del psicólogo es otra, la competencia del técnico es otra, pero no es forzosamente que, la entrega de reportes médicos, ¿no? Básicamente de los exámenes médicos ocupacionales, de los resultados, ¿no? Eso es importante recordarlo. Eh, a ver, dice acá, una consulta. Si tengo un operador de volquete, se despista en la vía, ¿el registro que debería llenar sería de accidente de trabajo o de incidente peligroso? Regresemos a la definición de accidente, porque cuando hay un accidente hay una pérdida. Entonces, en este caso, sería un incidente peligroso si es que no pasó nada o hubo algo, o sea, se accidentó, hubo algún accidente. Si no hubo ningún accidente, ninguna pérdida, entonces se investiga, sí, porque tiene potencial. El hecho que se haya despistado tiene potencial de pérdidas. Pudo haber matado, pudo haberse matado, o sea, pudieron haber pasado muchas cosas. Ese potencial ustedes tienen que evaluarlo de acuerdo a digamos que a la realidad de su organización, cómo funciona en su organización. Importante.